Dios bueno, te damos gracias por esta hora. Dios, presentamos delante de ti a cada persona que nos escucha, que estamos batallando con tentaciones a pecar contra ti, ya sea en pensamiento, ya sea en palabras o ya sea en hechos. Danos la gracia y la sabiduría para obedecerte en medio de la tentación. Danos la resistencia y el sentido de tu santidad para que temamos primero a ti. Y ayúdanos, Dios, a aprovechar esos tiempos, estos tiempos tan confusos, para traer tu palabra, para traer el evangelio y compartirlos con otro. Dios, que como iglesia nos ayudes a ser obediente al mandato de venir a la casa del Señor en el día del Señor. Que nos ayudes a sentir urgentemente el congregarnos en una unión, en un solo espíritu, en un solo cuerpo, y dar testimonio junto de que te pertenecemos. Dios, que sea nuestra oración constante por nuestros ancianos, por nuestros pastores, por todos los que están sirviendo en una forma continua para el liderazgo de la iglesia, de tu iglesia. Ayúdanos. Ayuda también a aquellos hermanos, compañeros, pastores, con los cuales servimos constantemente y son nuestros hermanos. Te pedimos, Dios, por mi hermano Marcos, por mi hermano Andrés, por mi hermano Juan, por mi hermano Cristian, y Manny, y Ricardo, y Moisés. Te pedimos también por mi hermano Joaquín, mi hermano Rey y mi hermano Eddie, que está aquí con nosotros en este día. Te pedimos, Dios, que tú sigas obrando en la vida de estos varones, quien tú has separado para el ministerio de tu palabra. Y sigas obrando también en la vida de mi hermano Rafael en la República Dominicana. Gracias, Dios, que nos ha dado un corazón para plantar la iglesia de Esperanza Viva en Waukegan. Y te rogamos, Dios, que nos des el entendimiento y que nos dé la pasión para hacer esto para tu gloria, que queramos ver a Cristo exaltado por medio de esta plantación. En Cristo Jesús oramos y presentamos, Dios, al predicador de tu palabra, que sabemos que tú lo vas a usar, Dios, para que exponga tu palabra, Dios, y seamos instruidos y seamos retados y seamos confortados por tu palabra en Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero dejar con ustedes a nuestro hermano Eddie. Hermano Eddie ha estado aquí con nosotros antes. Él viene de la iglesia Brookside Baptist Church, del ministerio en español. Y eso está en Milwaukee o arriba de Milwaukee. Y estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros. Así que le voy a pedir a mi hermano Eddie que venga aquí con nosotros. Muchas gracias. Un placer estar aquí de nuevo con ustedes.
Algunos de ustedes no los había conocido antes y me alegra mucho tenerlos a ustedes aquí y poder compartir la palabra de Dios esta mañana. Le doy gracias al pastor Torres también por esta oportunidad que me da y me entusiasma mucho lo que ustedes van a hacer con su nueva plantación de iglesia. Esperemos que el Señor los use y los prospere grandemente en lo que ustedes van a hacer. ¿Okay? Así que voy a empezar con una oración, además de la oración del pastor Torres, para empezar con la predicación en esta mañana. ¿Okay? Señor, gracias por la oportunidad de exponer tu palabra en esta mañana con estos queridos hermanos. Yo te ruego que tú te glorifiques y que tu palabra llegue a nuestros corazones, que penetre y que haga solamente la obra que tú puedes hacer a través de ella. Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Estaba leyendo un comentarista llamado William MacDonald, y él decía, si a él lo pusieran a escoger si está en una isla solo, una isla desierta, y te puedes llevar solamente un solo libro de la Biblia, ¿cuál te llevarías? Dice él, esa sería una difícil decisión de tomar, pero probablemente al analizar bien, dice él que él se llevaría el libro de los Salmos. Bueno, y si te dijeran que ya tienes el libro de los Salmos y te dijeran, debes seleccionar un capítulo solamente para leer en un día específico en esa isla, ¿qué capítulo de los Salmos seleccionarías? Yo sé que muchos de ustedes aquí seleccionarían el Salmo 23, que probablemente es el salmo más famoso y muchos de ustedes se lo saben de memoria. Pero ayer hablando con alguien, supe algo un poquito curioso. Esta persona me dice que el primer capítulo que se memorizó de los salmos no fue el Salmo 23, sino el Salmo 24. Estamos hablando del pastor Torres, si no sabía eso el pastor Torres cuando estaba joven, parece interesante. También el pastor Torres me preguntó que si yo iba a predicar del Salmo 24, que es el Salmo de hoy, porque hoy estamos a 24. Tampoco es ese. En mi vida pasada, antes de Cristo, con esas coincidencias de 24 y 24, posiblemente yo hubiera jugado un número, si le jugara lotería. Y ustedes conocen eso de su pasado también. Pero bueno, hoy nosotros vamos a estar en el Salmo 24 y como ustedes saben, el título del sermón de hoy es El Rey de Gloria. El Rey de Gloria. Pero este salmo no está solo, está en un libro, está en el libro de los Salmos, como estamos hablando. Y para aprovechar mejor la exposición de este salmo, es bueno tener un panorama, un poquito de detalles del libro de los Salmos. Así que un poquito de detalles que pueden ser útiles para nosotros mejor entender la exposición en esta mañana. El libro de los Salmos define el espíritu y el contenido de la adoración del pueblo de Dios, como dice John MacArthur en su comentario. El libro de los Salmos, estamos hablando de la importancia de los Salmos, habla de los hechos de Dios en la creación y de la historia, y ha sido la fuente de bendición y de consuelo para el pueblo de Dios a través de los siglos. Todo tipo de situaciones o de emociones del pueblo de Dios en respuesta a la obra de Dios, usted lo puede encontrar en los Salmos. Está alegre, está triste, está angustiado, en desesperación. Va a encontrar respuesta del pueblo de Dios en los Salmos, con los cuales nosotros nos podemos también identificar. Hay que entender que los salmos fueron fueron escritos para ser cantados. Como dice el escritor C.S. Lewis, dijo que usted lee los salmos y posiblemente no encuentre algún sentido mientras los está leyendo, pero que no fueron hechos para leerse, sino para cantarse. Y en ese sentido tenemos una poesía lírica, y como poesía lírica también usted se va a encontrar que los salmos pueden y usan licencias literarias en el sentido de que, como en el Salmo 24, usted va a encontrar repeticiones y va a encontrar cosas que usted dice, pero ¿por qué esto está aquí? ¿Hay un error aquí? No, no es que hay un error, que es una canción. Así como usted escribe una canción, hay cosas que usted dice, no la pondría en una carta normal a su tía. Esta es una
canción también, está lleno de canciones también. El libro de los Salmos fue escrito por diferentes escritores, pero ustedes saben que el 50% de los salmos fueron escritos ¿por quién? Por David, el dulce cantor de Israel. ¿Y cuál es la ocasión del Salmo 24? ¿Qué estaba pasando? Porque siempre hay una ocasión para los escritores escribir lo que escribieron. ¿Qué es lo que estaba pasando en torno al Salmo 24? Hay dos opiniones sobre los expertos en esto, y una opinión es que David estaba regresando de la victoria de una batalla. Esa es la primera opinión. Y la segunda es que es la ocasión cuando David estaba tratando de trasladar el arca de Jehová a lo que se conoce ahora como Jerusalén, que estaban ahí los jebuseos. Si ustedes recuerdan, para hablar del arca, primero tenemos que recordar que en Éxodo capítulo 25, Dios ordenó a Moisés construir un tabernáculo. Era el lugar de Dios para morar, y ese tabernáculo se trasladaba donde quiera que ellos iban, y había un grupo específico del pueblo de Israel que podía trasladar, y con un procedimiento específico para hacerlo. Dentro de ese tabernáculo iba a haber también lo que se conoce como el arca del pacto, que era esa caja, ¿verdad?, de madera cubierta de oro puro, y que también tenía un procedimiento muy específico para transportar, muy específico. Usted debe recordar también que el arca de Dios era muy importante para el pueblo. El pueblo sabía y entendía que no podía aún ganar las batallas si Dios no estaba con ellos. Y el arca del pacto representaba la presencia misma de Dios con ellos. Por ejemplo, usted tiene el caso del pueblo cuando estaba siendo dirigido por Josué para conquistar Jericó. Los sacerdotes que cargaban el arca inmediatamente pusieron sus pies a la orilla del río Jordán, que para ese tiempo se desbordaba. Dice que las aguas del río se pararon en un montón, en un lugar. Es como que se pararon las aguas en un pueblo, y las que iban bajando se terminaron. Y cuando todo el pueblo pasó entonces, y los sacerdotes entonces se movieron y todo eso así, las aguas volvieron a correr como antes. Solamente el Dios nuestro puede hacer eso. Amén. Y es increíble. También el arca la usaron ellos para dar las 6 vueltas, las vueltas a Jericó, una vez por día, por 6 días, y 7 veces en el último día, y las murallas de Jericó cayeron. Y eso, ellos entendían que el arca representaba la presencia de Dios. Ahora todo iba bien. Quiero leerle un versículo en Josué 24. Algunos versículos tendrán en la pantalla, otros solamente quiero que lo escuchen o lo pueden anotar también. Estoy dando una especie de preámbulo amplio, pero es intencional. Vamos a seguir avanzando ahora y quiero que sigan conmigo aquí. Escuchen lo que dice Josué 24:31. Dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ahora, noten ahora durante el periodo de los jueces. Jueces capítulo 2, verso 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, ya murieron, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cuál fue la consecuencia de esto, que se levantó un pueblo que no conocía a Jehová? Consecuencia. Está en el libro de los jueces, está dicho en 2 lugares y dice lo mismo. Jueces capítulo 17, versículo 6 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué buena manera de gobernar o vivir en un pueblo. Era una especie de anarquía. Por eso es que dice: mejor tener un gobierno malo que no tener ninguno en absoluto. Jueces capítulo 21, versículo 25 dice también: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice 2 veces. Era la esencia del pueblo durante este tiempo. Entonces, en todo ese proceso que ellos estaban en conflicto, por supuesto, en ese tiempo con los filisteos, y estaban en batalla, ellos tomaron esta arca de Dios no solamente para usarla como algo que representaba a Dios y su presencia, sino que empezaron a utilizar el arca como una especie de amuleto, como que usted cree que tiene a Dios en un pedacito de algo o de metal. Y entonces es un tremendo problema. Se llevaron el arca de Dios a una batalla con los filisteos,
Ellos perdieron la batalla. Los filisteos se llevaron el arca. Por supuesto, Dios los humilló. El arca estuvo con ellos por 7 meses. Y allá las estatuas del templo de Dagón, el muñeco que ellos tenían, un día apareció, ¿verdad? Sin piernas y sin brazos, el muñeco. Otro día apareció cuando ellos los colocaron de nuevo, sin cabeza y adorando. Entonces el arca, estos filisteos tuvieron que devolverla, el arca, porque Dios los hirió a ellos con muerte y con tumores. En ese tiempo era el sumo sacerdote un señor llamado Elí cuando ocurrió esto. Y Elí tenía 2 hijos que se acostaban con las mujeres en las mismas orillas del templo. Y Dios le había dicho a él lo que iba a pasar con sus hijos, porque él estaba adorando prácticamente a sus hijos más que a Dios. Y nos puede pasar a nosotros que ponemos a los hijos por encima de Dios. Y Dios le dijo: tus hijos van a morir los 2 en un día. Cuando vienen de la batalla y anuncian, la mujer de uno de los hijos de él que murió estaba de parto y dio a luz a su hijo y le puso Icabod. Icabod, que quiere decir sin gloria. Y solamente pasó eso cuando escuchó que el arca había sido tomada por los filisteos. Y este hombre también cayó de espalda y se desnucó. Tenía 98 años y dice que era muy pesado. Todo el punto que estamos haciendo aquí es para que ustedes vean la importancia de este objeto, que era una caja de madera cubierta de oro, el arca de Jehová, y lo que representaba para el pueblo de Israel. Entonces es importante esto para la exposición del Salmo 24, porque es que era la ocasión que David trató de trasladar y trasladó el arca del pacto a lo que se conoce como Jerusalén. ¿Ok? Ahora bien, ustedes hoy van a aprender por lo menos 3 verdades principales sobre este rey. Están en sus boletines. Y eso debería llevarnos y movernos a adorar a Dios. Ahora, en su bosquejo ustedes tienen la estructura del sermón, que es el dominio del rey, el pueblo del rey y la majestad del rey. Las 3 verdades, se las voy a dar al final de cada punto. De cada punto, entonces les doy las verdades, por si la quieren ustedes entonces anotar. Lo que yo quiero hacer entonces es, con ustedes me pueden acompañar ahí, yo voy a leer primero los 10 versículos y entonces los voy a exponer. Vayan conmigo al Salmo 24, no sé si va a estar en la pantalla, pero Salmo 24, yo voy a leer los 10 versículos y después lo vamos a exponer. Salmo 24, versículo 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Esta lectura del Salmo 24, y empezamos con nuestro primer punto. Primer punto, vamos a cubrirlo en los versículos 1 y 2. Dice el versículo 1, y este es el punto del dominio del rey. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Empieza diciendo de Jehová, y está intencional ahí porque es un asunto de énfasis para hablar de que es de Jehová. A él le pertenece. Dices la tierra y su plenitud. Eso es la tierra y todo lo que ella produce. Es la tierra con toda su flora, su vegetación, la tierra con toda su fauna, sus animales. Y noten ahora lo que dice el Salmo 50 apoyando este punto, versículos 10 y 11, y posiblemente va a estar en la pantalla, el Salmo 50, versículos 10 y 11, hablando de esto mismo. Dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Versículo 11. Conozco a todas las aves de los montes
y todo lo que se mueve en los campos me pertenecen. ¿Ven el énfasis de todo y toda? Ese es todo lo que hay en la tierra es de Él. Eso también incluye los minerales, las piedras preciosas, los metales. Y tenemos un versículo en el Antiguo Testamento, en Ageo, versículo 8 del capítulo 2, dice, y ustedes muchos lo conocen posiblemente: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. No sea un versículo para usar como el evangelio de la prosperidad y reclamar ese oro y esa plata. Eso no es el punto. Dice, continúa diciendo el versículo, dice: el mundo y los que en él habitan. Esa es la segunda parte del versículo 1, que expresa la idea, pero de otra manera, desde otro ángulo. Dice: los que en él habitan. Aquí se refiere a los seres humanos, no solamente las cosas que son animales o cosas inanimadas, sino también los seres humanos son de Jehová. El punto que está haciendo aquí. Ahora, si la tierra es de Jehová y todo lo que hay en ella, incluyendo los seres humanos, esto tiene algunas implicaciones. Este es el so what. Implicaciones de que la tierra sea de Jehová. Algunas implicaciones. Quiere decir que Dios puede entonces disponer de su mundo como a Él le plazca. Él puede darlo a quien Él quiera. Puede quitarlo a unos y darlo a otros. Puede destruirlo con agua, lo cual ha hecho, Génesis capítulo 7. Y puede destruirlo con fuego, lo cual hará. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7. Es de Él el mundo y los que en él habitan. La tierra es de Jehová y Él es el dueño, y nadie va a destruirla sino Él mismo. Génesis capítulo 8 versículo 22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Por qué yo digo esto? Algunas razones. Una: los presidentes de naciones que tienen armas nucleares no podrán destruir este mundo, aunque haya capacidad y armamentos para hacerlo actualmente. Eso quiere decir que ni siquiera Kim Jong-un de Corea del Norte, ni Putin de Rusia, ni Xi Jinping de China, y mucho menos ningún presidente de turno en Estados Unidos puede destruir este mundo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es de Él. ¿Qué otras implicaciones tiene esto en cuanto a que Él es dueño y nadie puede destruirla? Nadie puede destruirla ni con armas nucleares. Pero mucho menos puede el hombre destruirla porque deje de comer carne de vaca. Yo les digo eso a ustedes porque ustedes han oído de una jovencita, no llega a 20 años todavía, que se llama Greta Thunberg. Ella es de Suecia y tiene al mundo prácticamente de rodillas, y eso debe dar vergüenza. Líderes, primeros ministros alabando a esta jovencita. ¿Qué dice Greta? Ella piensa que sí, que si no dejamos de comer carne de vaca, el medio ambiente va a ser afectado gravemente. Una congresista de Nueva York dijo que el mundo se va a acabar en 12 años si no hacemos algo con respecto al cambio climático. Y usted dirá: pero ven acá, tú no deberías estar orando por esta gente. Yo entiendo lo que tú dices, y es verdad, deberíamos estar orando, pero ese no es mi punto. Mi punto es la arrogancia de esta gente que piensa que el hombre puede destruir la tierra, que es de Dios, o que puede preservar el planeta. Eso es una arrogancia. Mientras yo estudiaba este salmo, la primera vez que me tocó exponerlo, encontré algo curioso sobre este punto, este salmo. En la ciudad de Londres, en lo que se conocía como el centro comercial de Londres antiguo, hay en uno de esos edificios una estatua, y en la base de la estatua hay esta inscripción:
de Jehová es la tierra y su plenitud. Interesante, en Londres. No sé si está todavía ahí. Porque era el centro del comercio y usted piensa, bueno, los bienes, los recursos intercambian de manos de hombre a hombre, pero al final los recursos son ¿de quién? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Usted viene desnudo y se va, nada se lleva. De Jehová es la tierra y su plenitud. Ahora, David dice que él es el propietario, que Dios es el propietario solamente porque sí, porque él es Jehová. ¿Por qué lo dice? Él da la razón en el versículo 2. Noten el versículo 2. Dice, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Noten la belleza literaria de este asunto. Es una repetición porque no tenía palabras para hablar más o para hacerlo más grande el asunto del escrito. No, es lo que estamos diciendo de la belleza literaria, poética, como cuando usted escribe una canción. Noten que dice, la fundó, y el paralelo es con lo de abajo, la firmó. Está diciendo lo mismo. Dice, la fundó sobre los mares, es agua, y abajo dice, la firmó sobre los ríos, es agua también. ¿Ven qué belleza? Sin utilizar necesariamente las mismas palabras, repetir, no las palabras, pero sí las ideas. Eso se llama paralelismo sinónimo. Cuando usted estudia lo que es la poesía hebrea, que no es como la poesía de nosotros en castellano o en inglés, que tiene que ver más con los sonidos, con el ritmo, con la métrica, cantidad de palabras y todo eso así. El paralelismo hebreo es más un paralelismo de idea, es un paralelismo lógico. Y gracias a eso también es más fácil traducirlo a cualquier idioma sin perder realmente la belleza de lo que está diciendo. ¿No es grande nuestro Dios? Si Él creó este universo tan maravilloso, ¿no puede hacer una palabra tan perfecta como esta? Palabra no hay como la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? El punto que está haciendo es que Jehová es el creador, por eso es de Él y Él tiene derecho y dominio sobre su creación. Dice un comentarista que durante el exilio los judíos desarrollaron la tradición de leer este salmo, el Salmo 24, este salmo real todos los domingos celebrando el primer día de la creación. Qué bueno eso. Ellos los cantaban, era una costumbre entre ellos. Otras implicaciones es que la tierra y lo que hay en ella no surgieron de manera espontánea. La tierra no se hizo sola. Usted dice, pero ¿cuál gran cosa? Bueno, si usted sabe un poquito de la Biblia y cree en las Escrituras, usted sabe más de cómo son las cosas verdaderamente. Usted sabe más de esto que una gente que tenga un grado con un PhD. Porque mucha gente, porque están perdidas, que creen o deciden creer que todo lo que usted ve se hizo solo. Es absurdo. Es absurdo. Si usted quiere buscarle por lo menos un poquito de quinta pata al gato a este asunto de que cómo la hizo, el versículo 2, dice, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Significa esto que Dios estableció la tierra sobre agua? Y entonces usted es un geólogo o un experto en aguas subterradas y todo eso así, y bla, bla, bla. Ese es el punto de esto. Usted dice, no, lo que pasa es que la tierra, como el mar, abajo, y ese es el punto que está haciendo aquí. No. ¿Por qué? Primero, el asunto es más complicado. ¿Por qué? Si usted considera Job, capítulo 26, si es donde Dios fundó la tierra, Job 26:7 dice que Él extiende, o sea Dios, el norte sobre vacío, y escucha la segunda parte, cuelga la tierra sobre nada. Usted es increíble. Hasta los otros días, no hace mucho tiempo, se creía que la tierra estaba montada como en unos elefantes o en unas tortugas grandísimas. Eso hasta los otros días. Cuelga la tierra sobre nada también. En segundo, esta es otra manera de referirse a Génesis 1:9 que dice
Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y tercero, el término que se utiliza en hebreo para sobre las aguas, sencillamente significa por encima. Es todo. Como dice un comentarista, esto no es una declaración científica, sino poética. Es lo que está diciendo solamente. Así que cuando leemos los salmos, o leemos algo así, también tenemos eso en cuenta. Es poesía lo que está diciendo aquí. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el punto aquí y la verdad número uno? Porque usted está esperando, porque son 3 verdades y no le he dado ninguna. Verdad número 1 en este punto: el Rey de Gloria tiene dominio absoluto sobre toda su creación. Ese es el punto número 1 y esa es la verdad número 1. El Rey de Gloria tiene dominio absoluto sobre toda su creación. Entonces, quiero recordarle a ustedes, son 3 puntos, pero yo estoy haciendo como si fuera un águila volando a 10,000 pies de altura para ver los 3 puntos. Pero a veces esta águila va a ir como si fuera un bosque que estoy mirando y voy a ver los árboles, que eso es lo que hicimos ahora mismo. Y a veces en el árbol le vamos a ver como las ramas, como si fuera un diamante, vamos a ver diferentes facetas. Y por eso en algunos versículos intencionalmente yo estoy detallándolos de esa manera. Pero si ustedes ven que estoy durando mucho tiempo en un versículo, usted dígase: él va a subir, él se va a elevar otra vez a los 10,000 pies de altura, ¿ok? Para que me puedan seguir, eso es lo que estoy haciendo. En segundo lugar, ya vimos que Jehová tiene dominio sobre toda su creación. Y en segundo lugar vamos a ver de los versículos 3 al 6, el pueblo del rey. Versículos 3 al 6 habla del pueblo del rey. Versículo 3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí, para insertar un efecto de vivacidad, empieza con una interrogante y hace la pregunta 2 veces con una pequeña variación: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Por qué hace esto David? Los salmos, hay que recordar también, tienen y buscan un efecto didáctico. O sea, los salmos buscan también enseñar al pueblo de Dios, y este no es una excepción. Hace una pregunta para invitar a los que escuchan o leen o cantan a reflexionar. Y hace esta pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? Algunos piensan que posiblemente es una instrucción de David a los sacerdotes que llevaban el arca para que recordaran que al Dios que ellos servían es un Dios santo. Esa es una de las razones. Y que los que se acercan a él debían procurar también ser santos. ¿Por qué podemos nosotros deducir, inferir esto que David dice cuando están llevando el arca? Probablemente David recuerda cuando la primera vez trataron de llevar el arca. Había instrucciones específicas de cómo mover esta arca. Ni se podía ponerle las manos, tenían que llevarla con unas astas por unos anillos que tenían, si usted ha leído el texto. Y era solamente un grupo específico de gente que podía hacer eso, no cualquiera. Pero esta gente querían llevarla después que los filisteos devolvieron el arca, y se les ocurrió una idea. Peligroso eso, tener ideas nuevas en la adoración que Dios no ha prescrito. Cuidado con eso. Y ellos: no, vamos a llevarlo en un carro nuevo, una carreta nueva. Usa, un señor llamado Usa, y su hermano iban en esta celebración, porque era una celebración y David estaba, esa es la ocasión que David estaba danzando y gozando y todo eso así, y David danzaba con fuerza y todo eso así, una celebración. Usa, como el carro con la carreta, iba dando tumbos en este camino que no era de asfalto como el que tenemos. Se estaba cayendo el arca. Y Usa tuvo la temeridad, porque esa es la palabra, de ponerle la mano al arca de Dios, porque el arca se iba como a caer. Y dice que Dios ahí mismo mató a Usa, le quitó la vida. Pero eso es radical. Pero su intención fue buena. ¿Quién define los términos de cómo adorar a Dios y obedecerlo? ¿Usted o los define Dios? Usted no racionaliza con eso, no porque es que era una buena intención. No.
hay instrucciones muy claras, usted a eso no le pone la mano. No tanto eso, cuando el arca estaba en una ciudad que se llama Bexemes, dice que Dios mató a 50,070 hombres. ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque se atrevieron a mirar dentro de esa arca. Este es un Dios santo, y él pone los términos. Cuando David entonces pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Posiblemente David está recordando estas cosas. Y dice, espérate, esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque no es cualquier Dios. Es un Dios santo, ha dado instrucciones y las cosas se hacen según él dice, no como yo quiero. Y David se pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá estar delante de su presencia? En esa ocasión lo que comenzó como una celebración terminó en un funeral. Pero después sí David pudo llevar el arca, que es lo que celebra el Salmo 24. Salmo 24 habla de eso y eso está en Samuel, capítulo 6, versículo 17. Toda la descripción a partir de ahí. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? No solo quién subirá a ese sentido, sino el sentido de quién podrá mantenerse allí. Si ustedes recuerdan el terror de la gente que se acercaba a Dios. Dos ejemplos. El ejemplo de Isaías, cuando vio a Dios en su trono. El terror, soy hombre muerto porque he visto a Jehová. El terror de Manoa, el papá de Sansón también, que le dijo a su mujer, nosotros vamos a morir porque hemos visto a Jehová. Y su esposa, gracias por las esposas, le dijo, pero ven acá, pero si Jehová nos quisiera matar, no nos hubiera enseñado todas estas cosas. Pero estaba aterrorizado porque había visto a Jehová, y esa es la idea de estar delante de Dios. En el versículo 4 entonces encontramos la respuesta a esto, ¿quién subirá? O sea, ¿quién podrá estar delante de Dios? Versículo 4 da la respuesta. El limpio de manos y el puro de corazón. ¿No les recuerda esto al sermón del monte? Mateo capítulo 5 versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Parece sacado casi con la misma idea. ¿Quién podrá? Dice el de manos limpias. Lo de las manos habla de acciones, así como la Biblia habla de andar y caminar. Sabemos que no es literalmente de andar o caminar, y que las manos y mis pies representan mis acciones en la Biblia, para no cometer errores en la interpretación. Ahí dice entonces el de manos limpias, son tus acciones. No la persona que nunca peca, ninguno califica para esto. Y dice también, y puro de corazón, tiene que ver con los deseos, con los afectos, con las emociones, con los asuntos del alma, los asuntos internos. Dice, pero ¿por qué habla primero de las manos y no habla primero del corazón? Porque es que realmente mis acciones vienen del corazón. Es verdad. Eso es lo que dice la Biblia. Porque del corazón, dice Mateo 15, 19 al 20, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas vienen del corazón. El versículo 4 continúa diciendo, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Cuando dice el que no ha elevado su alma a cosas vanas, esto tiene la idea de cosas transitorias. Cosas transitorias, lo falso, lo irreal. Y creo que va a estar en la pantalla el Salmo 17, versículos 13 y 14. Si no está en la pantalla, entonces ustedes lo pueden escuchar. Explica esta idea de estar enfocado en cosas vanas. Versículo 13 dice, libra mi alma de los malos con tu espada, dice el salmista, de los hombres con tu mano, Jehová. Y noten esta parte, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Una definición de ser mundano no es solamente una persona que tiene muchos tatuajes o que bebe mucho licor y todo ese tipo de cosas. No es, por lo menos en este salmo no es. Dice de los hombres mundanos, coma, o sea, descripción. ¿Qué caracteriza a los hombres mundanos?
cuya porción la tienen en esta vida. Solamente lo que importa es lo que yo pueda acumular y tener en esta vida, y no me importa lo otro. Esos son los hombres mundanos. El versículo dice también que esta persona que puede estar delante de Jehová, dice, ni jurado con engaño. Es jurar para hacer fraude, jurar para engañar al prójimo. Salmo 15:4 dice, hablando de la persona íntegra, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso en la práctica? Si usted es una persona que teme a Dios y es una persona íntegra y de palabra, usted hace un acuerdo, un trato con una persona. Vamos a suponer que usted se comprometió a venderle algo por una cantidad. Es un acuerdo. En una semana, esa cosa que usted iba a vender sube de precio al doble. Usted va a perder dinero. Usted tiene una opción. Usted le puede decir, ¿sabe qué? No te lo puedo vender porque es que no puedo, porque es que ya subió. No. La persona íntegra, de acuerdo a este salmo aquí, es una persona, dice que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Usted mantiene su palabra aunque le cueste. Recordando que su propósito en la vida, estaba leyendo de la Confesión de Westminster, que claro conoce también, no es solamente tener una vida cómoda, sino que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Debemos tener eso bien pendiente. Los judíos solían hacer diferentes trucos con eso de los juramentos para engañar al prójimo. Muchas cosas, como cuando tú pisas la raya y estás como ahí en el medio para hacer juramentos, para engañar. No debía ser. Por supuesto, como decíamos, eso no significa que es la persona que no tiene pecado, porque nadie califica. Entonces, ¿quién cumple perfectamente con estas características? Nadie. La clave está en entender el versículo 5 del Salmo 24. Versículo 5 dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Él recibirá. Una idea aquí con esto, porque la Biblia dice, aquí hay una contradicción, porque la Biblia dice que nadie busca a Dios. Es verdad. Por eso que Agustín de Hipona decía y oraba a Dios, concede lo que ordenes y luego ordena lo que quieras. Lo que estaba diciendo Agustín de Hipona es que a menos que Dios me capacite para yo obedecerlo y para yo buscarlo, no hay manera que yo lo pueda hacer. Y tengo la orden de buscar a Dios y de obedecerlo, pero sabemos que al final tiene Dios que darme un nuevo corazón en el nuevo nacimiento para yo ver la belleza del Salvador y querer verdaderamente obedecerlo. Ahora, miren una explicación aquí de Calvino sobre este punto aquí, esto de la justicia. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Escuchen esto, dice Juan Calvino. Dice, la palabra justicia se puede explicar de dos maneras aquí en este versículo 5. Una, dice, o significa todos los beneficios de Dios, mediante los cuales demuestra que es justo y fiel para con su pueblo en el cumplimiento de sus promesas, o denota el fruto de la recompensa de la justicia del creyente, que Dios recompensa al creyente que le obedece, ese es el punto. O no se debe esperar que el fruto o la recompensa de justicia sea otorgado a los falsos adoradores y que es imposible que Dios defraude a sus verdaderos adoradores. Qué bueno eso, que sabemos que Dios recompensa a los suyos. No estamos ganando méritos para con Dios para salvación, pero sabemos que Dios recompensa a sus hijos. Versículo 6 dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Tal es la generación de los que buscan al Dios de Jacob. Y hay una palabrita que dice ahí, Sela, o Selah, o Sila, como usted la quiera pronunciar. Está al final del versículo 6 y está al final del versículo 10 también. Y en un momento vamos a hablar un poquito de qué se trata eso. Dos ideas aquí de esto del pueblo de Dios es que es un pueblo que tiene devoción a Dios y que tiene una búsqueda suplicante. La idea es dependiente de Dios. Buscamos a Dios, pero realmente dependemos de Él. Sabemos que Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, un poquito de la palabra Sela o Sila o Selah.
algunas observaciones aquí. Los comentaristas no están necesariamente en la misma página con eso, pero creo que es un dato interesante porque aparece muchas veces en diferentes partes de los salmos, este término. Voy a empezar por algunos que son los menos probables, pienso yo, y después les voy a terminar con el que pienso que es el más apropiado pudiera ser. ¿Qué quiere decir esto de Selah en este salmo? ¿Qué implica? Bueno, sí que las tradiciones judías más antiguas creían que significaba para siempre. Otra, es una señal para que el coro cantara con un tono más agudo o más fuerte. Otra, una entrada para que sonaran los címbalos. Otra, una señal para que la congregación cantara, recitara o se arrodillara, pero esta es la que pienso que es la más apropiada basada en esto aquí y en algunos comentaristas. Una pausa o silencio, interludio. Lo que quiere decir que cuando usted termina de leer un versículo que dice esta palabra Selah, es deténgase ahí y piense y medite en lo que usted acaba de leer. Selah. ¿Cuál es el punto 2 en este caso entonces? La segunda verdad, subiendo un poquito la altura del águila. La segunda verdad entonces es que el Rey de Gloria es santo y su pueblo debe procurar también ser santo. Ese es el punto de la segunda verdad. El Rey de Gloria es santo y su pueblo debe procurar también ser santo. Entonces hemos visto el dominio del rey, el pueblo del rey, y en último lugar, veamos nosotros entonces la majestad del rey, la majestad del rey. Estos versículos 7 al 10 tienen el clímax, o sea, la parte más elevada de este salmo. Esa es la parte máxima de este salmo. Noten la comparación que hay, que los versículos 7 y 9 dicen lo mismo, y los versículos 8 y 10 comienzan con la misma pregunta y la responden de manera similar, pero no exactamente, por la belleza literaria de los salmos. Usa ideas parecidas, no necesariamente lo mismo. Eso es lo que pasa aquí. Versículo 7, noten. Versículo 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Qué es esto? ¿Tienen las puertas cabeza? ¿Cómo que cabezas? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí, siendo esto poesía, lo que está utilizando algo que se llama en poesía personificación, en que usted atribuye características humanas a lo que no es humano. Dijo la piedra o dijo el mar, la sabiduría no está en mí, ni conmigo, como dice en Job. Eso es lo que está haciendo aquí. Dice él, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Yo estaba estudiando esto, pensé en unos muñequitos, si ustedes recuerdan, se llaman los VeggieTales. Los VeggieTales solamente eran vegetales, pero si en los VeggieTales hubieran incluido también puertas, yo me imaginé unas puertas realmente con ojos y con cabeza y todo eso así. Y cuando David da la orden a estas puertas que se levanten, las puertas entonces se levantan y se levantan. Esa es la idea de aquí. Y también debes recordar que esto es una especie de procesión entrando a la ciudad de Jerusalén. Y las ciudades estaban amuralladas y estas murallas tenían unas puertas y estas puertas se levantaban, no necesariamente se abrían así, porque por asunto de peligro de guerra había unos hombres que tenían que levantarlas estratégicamente, rápido, subirlas y bajarlas si había enemigos. Y cuando dice que las puertas se levanten, ¿qué es lo que está haciendo? Levántenlas, pero levanten más alto porque el rey que viene es muy grande. Alzad, dice, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Esa es la idea. Dice un comentarista, evidentemente David imaginó en su mente las puertas cerradas de Jerusalén como si estuvieran con la cabeza inclinada. Hizo un llamado a estas puertas personificadas para que levantaran la cabeza para que el gran rey pudiera entrar. Normalmente la gente inclinaba la cabeza al pasar una majestad, pero en esta figura las puertas hacían lo contrario. Levantar las puertas se refiere a hacer las puertas más altas, más grandes, para que un Dios tan glorioso pudiera entrar. Esa es la idea de la puerta aquí. Levantar la cabeza es signo de gozosa anticipación y de esperanza. Versículo 8.
¿quién es este Rey de gloria? Y responde, Jehová el fuerte y valiente. Y sigue diciendo, Jehová el poderoso en batalla. Aquí hay una imagen de este Rey de gloria que se nos describe como una especie de guerrero. Y en Isaías 63, 1 al 3, noten si está en la pantalla Isaías 63, 1 al 3, si no, escúchenlo. Describe a este Rey de gloria como una especie de guerrero. Miren el lenguaje de Isaías 63, 1 al 3. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Versículo 2. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Notan este lenguaje? Describiendo al Señor como un guerrero. Es algo fuerte. Versículo 9 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Versículo 10. ¿Quién es este Rey de gloria? Y responde, Jehová de los ejércitos. Yo quiero, ya para ir concluyendo, mostrarles a ustedes lo que dice alguien sobre lo que estaba pasando aquí y cómo pudo haber ocurrido esta entrada de llevar el arca a Jerusalén. Para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando realmente aquí. Escuchen esto, por favor, de lo que podía estar pasando. Esto lo dice un señor que se llama Dr. Hammond, experto en estas cosas. Esto es lo que pudo estar pasando. Este salmo se compuso para ser cantado por dos compañías de coros. ¿Ok? Uno respondía al otro. Era costumbre en Israel hacer algo así en ocasiones muy solemnes. Si ustedes recuerdan, en una ocasión cuando Moisés iba a pronunciar las bendiciones y las maldiciones, había una parte del pueblo que iba a estar en un monte y otra parte en otro monte. Uno iba a decir unas maldiciones o bendiciones y el otro iba a responder. Era algo solemne, se hacía en dos grupos. También lo hizo Nehemías en la dedicación del muro, en Nehemías capítulo 12. Y que posiblemente había una parte del coro que iba por encima de los muros por un lado y otro iba por la otra parte del muro, y se juntaban entonces en un lugar, algo precioso. Entonces dice que David comenzaba recitando el versículo 1 de Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces el coro respondía lo que sigue en el versículo. Y así se iba repitiendo hasta que la procesión se acercaba a la ciudad. Cuando la procesión se acercaba a la ciudad, David decía entonces, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Entonces el que estaba en las puertas, encargado de abrir las puertas, entonces preguntaba, oye, qué belleza esto, parece un drama, una obra de teatro. Dice, ¿quién es este que quiere entrar? Y entonces le responde, Jehová el fuerte y valiente. No le abren la puerta todavía. Y él vuelve y pregunta entonces, ¿quién es este? Dice, Jehová el poderoso en batalla. Dice que el coro iban haciendo esto, los versículos 1 al 6, iban repitiendo, iban cantando, iban repitiendo, uno y otro, hasta el final, que el arca estaba bastante cerca del lugar. Dice este hombre sobre esta descripción de cómo esto pudo haber ocurrido. Oigan lo que él dice. No puedo decir ni pretendo describir, pero por mi parte no conozco a ningún hombre que haya visto u oído algo tan glorioso, tan solemne y tan celestial de este lado de las puertas del cielo. Esto era un espectáculo lo que estaba pasando aquí. Venían con el arca y la celebración, esperando entrar a la ciudad y todo eso así. ¿Quién es este Rey de gloria? Ábranle. Él es el Rey de la gloria, dice este salmo. Entonces, para concluir, el punto y la verdad número 3 es que este Rey de gloria es majestuoso. El Rey de gloria es majestuoso, lo cual implica que no hay nadie como él, no hay nadie que pueda competir con él, nadie con el esplendor de él, ni con su grandeza, ni con su realeza, ni su dignidad, ni su señorío. Él es el Señor de la gloria.
Y hablando del Señor de la gloria, ustedes saben que cuando uno ve el Nuevo Testamento, se nos habla de quién es el Señor de la gloria, y ese Señor de la gloria es el mismo Señor Jesucristo, el autor de la vida. Y a los que son creyentes aquí, por último, decirles y recordarles de no menospreciar la gran oportunidad y privilegio de ser hijos de Dios por los méritos de Jesucristo. No olvidar eso. Y si hay alguien aquí que no sea creyente todavía, yo pensé en un himno que se llama "Has hallado en Cristo", y el coro dice así, ustedes lo han escuchado: ¿eres limpio en la sangre de Cristo Jesús? ¿Es tu corazón más blanco que la nieve? ¿Eres limpio en la sangre eficaz? En otras palabras, ¿eres salvo en esta mañana? Y si tú dices, no, entonces yo te respondo con Isaías 55, 6 al 7, que va a estar en su pantalla. Isaías 55, 6 al 7. Con eso terminamos. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino. Se llama arrepentimiento eso. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Una manera de decir fe. Arrepentimiento y fe. El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por haberla preservado por los siglos. Gracias por el libro de los Salmos. Y gracias por el Salmo 24, que nos habla de quién tú eres. Tú eres el Rey de la gloria y tienes dominio absoluto sobre tu creación. Toda ella es tuya y te pertenece. Tú eres el Rey de la gloria, y los que nos acercamos a ti debemos ser santos como tú eres santo. Tú eres el Rey de la gloria y eres un Rey majestuoso, y ninguno se compara contigo. Te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra con este pueblo, que haya sido de bendición para ellos. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias.